antecedentes, esa es la lógica que tiene. Bien, el otro tema, insisto, que es de total relevancia y que para mi modo de ver no tiene todavía un despliegue adecuado, es el planteo que hizo el fiscal Franco Picardi. Es realmente muy impactante porque tiene 275 carillas, está caratulado, denunciado 2 puntos Milei Javier y otros sobre defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles. Bueno, él dispone la detención, esto lo hizo el día viernes, para recibir la declaración indagatoria ya de Diego Orlando Españolo, que tuvo una amplísima difusión cuando se conocieron los audios donde él aparecía conversando con alguna persona, hablando de un sistema de coimas, y ahí vincula a los Menem y también a Karina Milei. Aquí no nombra específicamente, da la sensación de que el fiscal pone toda la artillería en investigar a los que participaron en la línea horizontal del negociado, en principio, por lo menos en esta primera etapa. Por eso pide la detención y declaración indagatoria de Españolo, de Daniel María Garbellini, de Miguel Ángel Calvete. Hoy lo hablamos con Ernesto, las veces que hablamos con Calvete nosotros, era el vocero de los supermercados chinos. Bueno, aquí está responsabilizado de ser una especie de nexo entre los funcionarios del ANDIS, de la Agencia de Discapacidad, y los referentes de las empresas. Eduardo Nelio González también, Lorena Di Giorno y Pablo Achabayán están entre estas personas sobre las que se pide la detención. También hay órdenes de allanamiento. Bueno, el escrito tiene 275 páginas, insisto. Esto recién comienza y lo que a uno le da cierta tranquilidad, yo cuando esto cayó en manos de Picardi, me alegré porque es de los fiscales que sabemos trabajan bien, y eso no es poco en una justicia tan cuestionada como la del Fuero Federal de la Argentina. A propósito de esto, está en línea colega Sebastián Lacunza del diario AR, que entre las cosas que detectó en este informe que hace Picardi pidiendo las detenciones y los allanamientos, es a un personaje sobre el cual me gustaría que avancemos un poco con él, que fue nexo en su momento con entre Fred Machado y Esper. Se llama, parece broma, pero no, se llama Sergio Mastropietro, no es Mastropiero el de Lelutier, pero así suena, que es alguien vinculado al negocio de la aviación. Esta línea de teléfono, Sebastián. ¿Cómo andas, Sebastián? ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Por favor. Bueno, primero te dejo para hacer una consideración general sobre el resultado de la investigación de Picardi, por lo menos esta primera etapa, y después, si querés, nos detenemos, que vos escribiste sobre esto en el diario AR, sobre este personaje Mastropietro. Sí, coincido con lo que vos decías en cuanto a lo que pinta una investigación muy sólida, porque vos fijate que todo lo que se conoce hasta ahora está muy anclado en lo que resultó de los allanamientos, de los sobreprecios, de los documentos, antes que en los propios audios, ¿no? Casi no los toma, ¿no?, a los audios como referencia. Claro, eso me parece que fue una estrategia del juez y del fiscal desde el primer momento, ante lo que se veía como una evidente intención que iban a tener los acusados, los imputados, de decir, bueno, los audios no son válidos, estamos viendo las volteretas que da Spagnolo ahora tratando de decir que son producto de la inteligencia artificial, considerando que estamos hablando de Comodoro Pi, por lo cual, aunque muchos dicen que un audio puesto en una denuncia puede ser un primer paso para la investigación, Comodoro Pi, las cámaras, bueno, la trama que hay ahí que vos tantas veces describís, podía decir cualquier cosa, por lo cual me parece que fortalecerse, anclarse mucho en documentos contables va a fortalecer mucho la investigación,
y estamos en los primeros pasos. Hay varios indicios para pensar, entre otros el que vos me comentás de Sergio Mastropietro, que permiten inferir que vamos a escalar en nombres y en sospechas en las próximas semanas. Sí, porque el temor era que los audios, incluso el defensor de Español, el nuevo defensor de Español, ya estaba hablando de la teoría del como es el fruto prohibido, de que como eran ilegales los audios o eran falsos, eso hacía caer toda la causa. Incluso lo referenciaba en Lago Escondido, ¿no? Que las filtraciones, los audios hicieron que, con la complicidad de jueces en Comodoro Pi, esa causa por dádivas cayera. El no usar los audios evita eso, ¿no? Lo único que queda en pie para Comodoro Pi es lo que le acercan a Majul cuando va trotando por Palermo. Claro, resto, eso sí funciona. Eso funciona y se construyen causas. O cosas que le pasan por debajo de la puerta a Elisa Carrió, eso no son frutos del árbol prohibido, depende a quién perjudique, ¿no? Depende de quién sea el árbol, en definitiva. Efectivamente. Sebastián, me gustaría, porque vos introducís este nombre, por eso me parecía interesante. ¿Quién es este tipo Mastropietro? Sergio Mastropietro es uno de los empresarios, yo diría, de un negocio que incluye a unas 10 empresas en Argentina de la aviación privada, que tiene mucha tradición en ese segmento. Fue socio de Federico Machado, de Fred Machado, el que le financió la campaña Spert y le dio por lo menos $200.000. Viajó con Machado, en lo que es algo que me dicen fuentes de la industria de la aviación, no es algo tan inusual que viajen, porque para ellos ir y venir en aviones es su trabajo, es su negocio, etcétera, por lo cual puede ser que a veces se suba uno al avión, digamos, no, eso no implica nada más allá de lo que dice, digamos. Pero a su vez es un hombre que fue ejecutivo, o sea, lo tenemos, por un lado, en el mundo de la aviación, socio de Machado, negocios en conjunto. Luego fue ejecutivo de la empresa Avian. ¿Y qué fue la empresa Avian? Fue la empresa que compró Macair, la empresa de los Macri. ¿Sí? Sí. Yo no sé si vos recordás, pero en su momento hubo muchas versiones, entre otros por la continuidad en el cargo de una persona que se llama Columna, que era jefe de Macair, viene a Bianca, compra la empresa y queda Columna, o sea, queda el mismo ejecutivo, máximo ejecutivo, pasa a ser vicepresidente de la nueva empresa. Eso llevó a más de uno a inferir, esto no fue una venta, esto fue una ficción, una operación de ficción. Bueno, ahí Mastropietro es presidente de la empresa. Y después, ¿por qué es clave? Porque cuando Federico Machado, el ahora extraditado a Estados Unidos, decía que se sentía obnubilado o admiraba mucho a ese economista que hablaba con Alejandro Fantino por televisión en el año 2018-19, le pide a su colega, a su amigo, a su socio de los negocios, Sergio Mastropietro, si se lo podía presentar. Esto yo lo tengo ratificado, incluso on the record, por varias fuentes. Mastropietro, ¿qué hace? No lo conocía a Spert directamente, pero apela a Pablo De Luca, que es director de Relaciones Institucionales de Infobae, que sí tenía muchas más relaciones políticas y periodísticas, y ellos cuatro, Machado, Spert, De Luca y Mastropietro, más otro asesor, se reúnen en el Golf Club de San Isidro los primeros días de marzo del 2019, se conocen José Luis Spert y Federico Machado, y a partir de ahí nace la relación que nos trajo hasta acá. O sea, Mastropietro es ese nexo, en definitiva, y ahora aparece como recibiendo fondos del Andist. Y ahora aparece en el dictamen de Picardi, al cual Casanello le da validez, aparece en una posición muy importante. Por eso te digo que me parece que el expediente va a arrojar muchas novedades y va a escalar hasta horizontes que hoy en día no podemos todavía, en algún caso, imaginar.
¿Cómo aparece? Vos recién lo nombrabas a Calvete. Calvete es, según la denuncia, un vértice del sistema de coimas. Un tipo que no tenía cargo, pero sí, no tenía cargo público, digamos, ni siquiera cargo institucional en cuanto a representante de droguerías o laboratorios. Un tipo que había pasado por las listas de Cambiemos en La Matanza, etcétera, Sí. etcétera. Fue concejal, ¿no? Fue concejal en La Matanza por Cambiemos, exacto, y vos decías vocero de los supermercados chinos hace 10 años. Todos hablamos con él en aquellas circunstancias. Sí, siempre. Bueno, aparece Calvete como el organizador, articulador de las coimas. Tenía como gente a su cargo incluso en el Estado. O sea, había personas en el Estado que le respondían y él a su vez participaba en el negocio con los laboratorios privados. El tema es que este Calvete le pagaba a la empresa de Mastro Pietro, o organizaba los pagos a la empresa de Mastro Pietro, ¿para qué? Para comprar horas de vuelo. Ese era el concepto. O sea, la empresa de Mastro Pietro le facturaba horas de vuelo que Calvete redistribuía entre los laboratorios y las droguerías. Es decir, las droguerías lavaban guita, es lo que dice Picardi. Cobraban coimas, cobraban sobreprecios, necesitaban justificarlo, etcétera. ¿Cómo se justifica? Y le compramos horas de vuelo a Mastro Pietro, que es algo muy... y a otro más, ¿no? A Pocoví, que es el hijo del padre del hijo de Zulemita Menem, ¿no? Son dos empresarios que están señalados, Pocoví y Mastro Pietro, como de alguna manera los lavadores. Contrataban algo súper laxo, como horas de vuelo, y eso tenía una facturación. Esa es la sospecha de Picardi, y es muy importante porque aparecen en diálogos de Calvete, de necesito unos millones, ahí tenés estos verdes, como lo querés. Los diálogos del informe son impresionantes. Impresionante, sí, sí. Del informe que fíjate, sí, sí. Hay ahí una combinación, ¿no? Porque las investigaciones que se anclan mucho en escuchas y WhatsApps, pero acá hay una combinación de datos contables y de también WhatsApps y la imagen, la que vimos todos de Spagnuolo con la mochilita yendo a buscar efectivo después de pedirle 5 millones de pesos a la casa de Calvete, justamente. Ahí cierra también que tenga la maquinita, ¿no? Que tenía la maquinita para contar. Pero eso quedó totalmente aclarado, Reinaldo. Viste que dijo el nuevo abogado de Alessandro, que asumió casualmente, el abogado mediático, sí, asumió la semana pasada habló con nosotros. Después de las elecciones, ¿no? Como si la expectativa de un cambio de ciclo político, de humor político, habilitara nueva estrategia. Pero por suerte Alessandro aclaró que no, que la máquina de contar dinero era porque juntaba billetes de 100, porque claro. Coleccionista. Habitué. Coleccionista. Exacto. Sebastián, seguimos tu laburo. Muchísimas gracias, como siempre. Y saludos a los compañeros de ahí del Diario AR. Un abrazo. Abrazo grande, Sebastián Lacunza. 12:02. Para no quedarme nada más que con el tema de